Apreciado maestro, gracias por participar en estas microcapacitaciones. Esta es la tercera de 6 microcapacitaciones, pero a su vez vamos a dividir una habilidad en 3 partes. Esta será la primera parte. Vamos a comenzar. La habilidad es ver a los alumnos como Dios los ve. Y dentro de esa habilidad hay una pequeña habilidad, que es la primera parte, que dice que podemos hacer una pausa, vamos a reflexionar y responder a las preguntas que nos hacemos, que fomenten un espíritu cristiano de discernimiento, amor y empatía en nuestras interacciones. Esta capacitación, esta microcapacitación, como les dije, es la primera de 3, que están interconectadas. Nos ayudarán a entender que los alumnos podrían ver las verdades eternas partiendo de una premisa diferente a la nuestra. A medida que entendamos mejor a nuestros alumnos, seremos más capaces de responderles con amor y empatía, al tiempo que los ayudamos a edificar la fe en Jesucristo. ¿Cuál será entonces nuestra habilidad? Atención. Nuestra habilidad al practicar esto será identificar la premisa de un alumno al hacer una pausa, reflexionar y responder a las preguntas que nos hacemos, tanto durante la preparación de la lección como al centrarnos en los comentarios o preguntas de los alumnos durante la clase. ¿Cómo definimos la actividad o la habilidad? Definimos de la siguiente manera. Cada alumno llega a la clase con diferentes experiencias y relaciones en la vida que dan forma a su manera de pensar y a lo que sienten en cuanto a las verdades del Evangelio. Estos puntos de vista crean un punto de partida a menudo llamado premisa. También podríamos llamarle el paradigma. En el pensamiento de una persona, comprender la premisa de una persona puede ayudarnos a enseñar la verdad con empatía y amor, como lo hace Jesucristo. Las diferentes premisas no cambian la doctrina, más bien nos permiten ver la perspectiva de otra persona de una manera que ayuda a aumentar nuestra comprensión de las necesidades de cada alumno, para a su vez aumentar la fe en Jesucristo. Vamos a poner algunos modelos para poder comprender mejor esto. Durante la preparación de la lección, al nosotros preparar la lección, como maestros, podríamos considerar las verdades eternas al hacer una pausa, reflexionar y comprender las siguientes preguntas. ¿Cómo podrían las experiencias de mis alumnos contribuir a su manera de pensar o a lo que sienten en cuanto a estas verdades y al modo en que las viven? Es decir, que podríamos estar preparando nuestra clase con algún punto doctrinal que de pronto sentimos y nos hacemos las preguntas. ¿Cómo reaccionarán ellos? ¿Cómo verán estas verdades? Al estudiar esta verdad, ¿podría algunos de mis alumnos sentirse excluido, preocupado, dolido debido a sus circunstancias? Eso es lo que hacemos antes de dar la clase, es decir, durante nuestra preparación de la lección. Ya estamos en la clase y ahora estamos en clase. Al centrarnos en el comentario o la pregunta de un alumno durante la clase o en una conversación, los maestros pueden hacerse las siguientes preguntas. Recuerden que las habilidades es hacernos preguntas mientras preparamos o mientras estamos en la clase. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas preguntas que nos podríamos hacer mientras estamos dando la clase frente a una pregunta de un alumno? ¿Qué experiencia estará teniendo mi alumno que lo haga pensar de manera diferente a la mía? ¿Qué más debo saber para comprender plenamente por qué piensa de ese modo? Estas preguntas pueden invitar al Espíritu Santo y fomentar un espíritu cristiano de discernimiento, amor y empatía en nuestras interacciones. Pueden ayudarnos a enseñar la verdad de una manera que pueda bendecir a la clase y ayudar a los demás a edificar la fe en Jesucristo. Vamos a ilustrar de 3 maneras. Uno, vamos a ver un video cortito de unos maestros para ver cómo lo hacen antes y durante la lección.
¿De qué manera las experiencias y relaciones de mis alumnos influyen en cómo piensan, se sienten o viven estas verdades? Al estudiar esta verdad, ¿podría alguno de mis alumnos sentirse excluido, preocupado u ofendido por sus circunstancias? Tal vez tenga alumnos que piensen que nunca han recibido un susurro del Espíritu antes o que el Espíritu no les habla. Otros tal vez no se sientan dignos. Habrá momentos en que mis alumnos no estén seguros si la motivación a actuar viene del Espíritu Santo. Tal vez hay alumnos que estén cansados de escuchar historias de otros sobre seguir el Espíritu porque parecen ser milagrosas. Estas cosas nunca les suceden. Me gustaría escuchar cuáles son las cosas que hacen para guardar el día de reposo. Spencer. Bueno, a mi familia le gusta ver deportes los domingos. Vemos fútbol americano, baloncesto, béisbol, fútbol. Mientras la maestra se enfoca en el comentario del alumno, debe también considerar qué experiencias o relaciones puede tener el alumno que podrían hacerle pensar diferente a lo que ella piensa, o qué más necesita saber ella para comprender qué quiere decir el alumno con su comentario. Excelente. Vamos a ver una segunda ilustración. No hace mucho la esposa de uno de nuestros nietos estaba debilitada espiritualmente. A pesar de ayunos, oraciones y bendiciones del sacerdocio, su padre estaba desahuciado. Y ella temía que pudiese perder tanto a su padre como su testimonio. Una noche, ya tarde, mi esposa, la hermana Wendy Nelson, me contó la situación de nuestra nieta política. A la mañana siguiente, Wendy sintió la impresión de decirle a ella que yo había resumido su lucha espiritual a una sola palabra. La palabra era miopía. Más tarde ella le confesó a Wendy que al principio se había sentido angustiada por mi observación, esperando que yo le prometiera un milagro para su papá. Pero se preguntaba por qué yo había empleado la palabra miopía para describir su situación. Excelente. Ahora veamos una tercera ilustración. Recuerden que la habilidad es frente a una pregunta, a una conversación, hacernos preguntas antes de dar la lección, es decir, mientras preparamos la clase, la lección, o cuando estamos en media clase frente a una pregunta que ellos puedan hacernos. Preguntas. Todos las tienen. Como, ¿qué hay para desayunar? O, ¿por qué la abuela no puede usar el internet? Pero puede haber ciertas preguntas que son un poco más difíciles de contestar, especialmente las de creencias personales. Me llamo Lauren y he aprendido que es útil examinar este tipo de preguntas desde una perspectiva eterna. Mi amiga Audrey está pasando por un momento muy difícil y me preguntó si realmente hay un Dios amoroso, ¿por qué permite que la gente sufra? Yo misma he pensado mucho en esa pregunta antes. No sabía cómo contestar la pregunta de inmediato, pero quiero a mi amiga. Quiero ayudarle a encontrar una buena respuesta, así que le pedí que me diera tiempo para pensar. Sabía que necesitaba la ayuda del Espíritu Santo. También supe que debía pensar en las suposiciones o creencias que ella podría tener sobre Dios que la llevaron a hacer la pregunta de la manera en que la hizo. Maravilloso. Bien,
Ahora vamos a hacer la práctica. Recuerden que no vamos a responder a las inquietudes que hemos visto en los videos, sino más bien es la habilidad qué preguntas podríamos hacernos nosotros mientras preparamos nuestra lección frente a una posible pregunta, una posible reacción del alumno frente a la doctrina que vamos a enseñar. O estando en clase, tenemos la pregunta de algún joven. Como en este caso, vamos a practicar con dos ejercicios. El primero de ellos es, mientras estamos enseñando en una clase acerca del tema misional, un alumno levanta la mano y pregunta, ¿cuál es el problema de que cada hombre joven sirva en una misión? Es decir, en otras palabras, él podría estar preguntando, ¿por qué la iglesia obliga a todo varón joven a servir en una misión? Entonces, la habilidad consiste en pensar. Piense en silencio. ¿Qué experiencias estará teniendo? ¿Qué relaciones? ¿Con quiénes este joven se está relacionando? Para que podría este joven pensar de esta manera, que es diferente a la mía. Y también piensen, ¿qué más debo saber para comprender que plenamente por qué este joven piensa de ese modo? Práctica 2. Mientras estamos haciendo un análisis sobre los profetas y la revelación en una clase, una alumna levanta la mano y pregunta, ¿cuándo se va a poner al día la iglesia con las normas con respecto al resto del mundo? Probablemente estamos hablando acerca del matrimonio homosexual, el aborto libre o algún punto doctrinal. Entonces la joven dice, ¿cuándo la iglesia se va a poner al día? ¿Cuándo se va a actualizar con el mundo? Entonces pensamos en silencio como maestros frente a esa pregunta en clase. Pensamos, ¿qué experiencias y relaciones podría tener esta alumna para que la hagan pensar de una manera diferente a la mía y a la de muchos otros miembros de la iglesia? ¿O qué más debo saber yo como maestra para entender plenamente por qué piensa esta alumna de ese modo? Elija una de estas dos actividades, piense y haga un pequeño análisis y luego compártalo en el foro o comparta con el coordinador o con los otros maestros. Gracias, querido maestro.